al Evangelio de Marcos, seguimos en el capítulo 1 y vamos a ir a la parte final, versículo 40 hasta el versículo 45. Y el título para hoy es Quiero ser limpio. Es una frase que justamente lo usó Jesús en respuesta a lo que se le estaba pidiendo. Vamos a leerlo aquí, vamos a ver esta frase. Marcos capítulo 1, versículo 40 hasta el final dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Oremos al Señor. Padre, en esta mañana nos acercamos con reverencia ante tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos, Señor, nuestras grandes limitaciones, mas suplicamos que tú, que ves la necesidad más profunda de nuestro corazón, puedas ayudarnos a poder entender, a poder comprender lo que tú quieres comunicarnos, lo que tú quieras hablarnos a cada uno. Señor, que tu palabra sea como aquella espada de dos filos. Sensibiliza nuestros corazones. Y a pesar de mis limitaciones, Señor, de forma personal te suplico que tú me uses de tal forma que tu pueblo sea edificado y tu nombre sea exaltado a través de mi pequeñez. Te pido esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta lectura que acabamos de revisar, ya vemos a Jesús no en el centro, como lo vimos el domingo pasado, que estaba en la sinagoga, sino ahora lo vemos en la periferia de la cultura galilea. Y en estos momentos, cuando hemos leído, vemos que Jesús se está enfrentando a un ejemplo de los terribles y catastróficos efectos de un mundo caído. ¿Cómo se ve? En este ser humano que está frente a él. Todo esto es producto de lo que ocurrió en Génesis 3. A raíz de eso, de Génesis 3, de la caída del hombre, es que comenzó a suceder absolutamente todas las debacles. Y vemos uno de los efectos en este hombre que se acerca al maestro. Los sociólogos dicen que una cultura se define por lo que está en el centro, pero también se define por lo que está en la periferia de una ciudad. ¿Qué cosa está en el centro y qué cosa está en la periferia? La cultura galilea se definía por lo que estaba en el centro. ¿Qué estaba en el centro de toda la cultura galilea? La sinagoga, la religiosidad, los fariseos. Ellos estaban en el centro. Eso lo vemos cuando estudiamos Marcos 1:21. Jesús
fue al centro, fue a la sinagoga, y ahí con autoridad predicó, y ahí declaró su autoridad, pero además él también declaró su poder cuando él expulsó a un demonio fuera, lo echó fuera. Y el día de hoy vemos ya en la parte final del capítulo 1, que es lo que acabamos de leer, está ya no en el centro, no está en la sinagoga, está en la periferia, está en las afueras, encontrándose con un hombre leproso, como lo hemos podido leer. Ahora bien, podemos ver Jesús en el centro, en la sinagoga, y Jesús en la periferia, nos está mostrando y enseñando de alguna manera cuál es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es el Señor de los que están solamente en el centro, sino también de aquellos que están en la periferia. Y no lo estoy hablando literalmente, sino estoy hablando de una manera que podamos entender que el ministerio de Jesús abarca mucho más allá, incluso de lo que nosotros aún podemos comprender. A veces, es que Dios está obrando en nuestra iglesia y pensamos que solamente es en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es la única, es una iglesia bíblica y es por eso que no te equivoques. Dios puede salvar y obrar en muchísimos lugares que aún nosotros ni siquiera tenemos la menor idea. Porque es por su gracia, hermanos, por su gracia que el Señor va a transformar al peor pecador. Es por su gracia que el Señor va a transformar al marginado. Es por su misericordia y por su poder que es lo que eso va a hacer. No es por ninguna otra razón. No es por cuánto nosotros podemos dar. No es por cuánto nosotros podamos merecer. No es por cuánto nosotros podemos de repente hacer obras o dar caridades. Si usted se ha dado cuenta, nosotros no recogemos limosnas, porque el Señor no quiere limosnas. Nosotros damos ofrendas, ofrendas de un corazón agradecido con Él. Pero no es por eso. Es porque Él es soberano y se mueve como Él entiende que es mejor para poder salvar, porque finalmente para eso vino a este mundo, para salvar a pecadores, de los cuales yo puedo decir, yo soy el primero o el más pecador. Permítame volver a leer este pasaje con tal vez un mayor detenimiento. Versículo 40. Vino a él un leproso, fíjese bien, rogándole e hincada, es decir, arrodillado prácticamente estaba ahí. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, fíjense lo que está haciendo Jesús, le está hablando a aquel leproso que había sido limpio, que había sido sano, rigurosamente le encargó y le despidió luego y le dijo, mira, aquí está, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, ido, comenzó a publicarlo por Facebook y por Instagram. No había Facebook ni Instagram, desde luego, ¿verdad? Pero eso hubiese hecho, sin duda, en todas las redes sociales, ¿no? Comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente. Miren,
¿Sí se da cuenta de la razón por la que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad? Por esa es la causa. Acá lo dice con claridad. Sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Yo sé, hermanos, que el día de hoy, para nosotros que disfrutamos de las maravillas de la tecnología médica con todos sus avances de la ciencia moderna, es difícil poder nosotros comprender la vida de un leproso. La lepra era una enfermedad terrible que no tenía una cura conocida y que esa lepra dejaba a la persona desfigurada, carcomía la piel. Nadie quería tener una lepra, desde luego. Pero ¿saben algo? El aspecto más horrible de la lepra, es decir, una de las primeras cosas que afectaba a la lepra era desactivar el mecanismo que hay dentro del ser humano para emerger el dolor en el cuerpo. Cuando llegaba la lepra, prácticamente desactivaba ese mecanismo de dolor. ¿Qué pasaba? Imagínense, nadie quiere tener dolor, yo sé, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, nadie quiere tener dolor. Pero es un gran mecanismo que Dios ha puesto en nosotros para advertirnos que algo está mal. A veces nosotros, con nuestra mente tan pequeña, queremos nosotros ir más allá de la sabiduría de Dios. Entonces la lepra desactiva ese mecanismo. Entonces ya no tenía esta persona que era afectada por la lepra, ya no tenía un mecanismo de advertencia para decirle que algo andaba mal en su cuerpo. Entonces, como no existía ese mecanismo, ya no sentía dolor. ¿Qué sucedía? Su piel comenzaba a carcomerse y muchas veces la piel agarraba y se desprendía por pedazos de su cuerpo. E incluso dice que los miembros podían desprenderse y caerse y no tenía dolor. Era una cosa horrible. ¿Van entendiendo esto? Estoy tratando de ser un poquito explícito para llegar a comprender, porque para nosotros no existe acá. Nosotros en este país no existe la lepra. En el mundo incluso prácticamente está confinado a un área allá en la India. En una área, vamos a decir, sí, más o menos regular en Madrás, al norte de la India. Todos los leprosos prácticamente de la India lo han llevado a ese lugar, y es donde estaba la madre Teresa de Calcuta, que hacía su ministerio. Pero no hay otro lugar. Por eso que para nosotros, hermanos, es muy difícil poder entender esto de la lepra, porque no pasamos. Sí, me comprende esto. Ahora, que desactive el mecanismo del dolor, eso es terrible. Eso se llama insensibilidad congénita al dolor. Hay pocos casos, pero lo hay el día de hoy, y no necesariamente por la lepra. A mí me contaron el caso de una señora que lloraba desesperadamente porque su hija tenía justamente esta insensibilidad congénita al dolor. Y dice que muchas veces estaba frente a la estufa y ponía la mano encima del fuego, no sentía dolor, no sentía la advertencia, y resultaba muchas veces con llagas y lastimada, justamente porque no tenía esa sensibilidad al dolor. Incluso a veces agarraba el cuchillo para ayudar a cortar algo en la cocina, y se cortaba a veces sin querer y resultaba sangrando. Ella ni siquiera muchas veces se percataba de eso porque no tenía dolor. Y mientras nosotros que tenemos el dolor decimos: ¡ay, yo no quisiera tener este dolor!, esa señora decía y rogaba que su hija pudiera tener dolor para que no se lastime a sí misma. Se dan cuenta que a veces cuando no nos pasa, a veces somos muy distantes. Para nosotros es: sí pasa. Pero estoy tratando de explicarles algo para que podamos comprender la gravedad de esta enfermedad llamada lepra. Regresando a nuestro caso, hermanos,
Los leprosos no solamente sufrían esa condición física, sino que lo peor, podría decir de alguna manera, era que eran marginados socialmente. No podían vivir en la ciudad. Los sacaban fuera. Y cuando de alguna manera se acercaban a la ciudad o se acercaban a los caminos, tenían que cubrirse con una túnica en la parte de la cara y tenían que gritar a todo pulmón: impuro, impuro, impuro o inmundo. De tal manera que la gente que escuchaba se alejaba, tomaba sus precauciones, porque recuerden esto, que la ley prohibía que las personas pudieran tocar un muerto o un leproso, porque se convertían inmediatamente en personas inmundas, así eran consideradas. Los leprosos eran los peores rechazados. No solo sufrían cosas físicas terribles, sino que podríamos decir que eran los pagas absolutos de la cultura humana. Espero con esta explicación que ya le vaya a quedar un poco claro de quién era este hombre. No sabemos mucho sobre este leproso. No sabemos mucho de su biografía o autobiografía, porque aquí no lo explica el Evangelio. ¿Y sabe por qué no lo explica? Porque el enfoque principal de este pasaje no está en el leproso, sino está en el Señor Jesucristo. Esa es la razón. El enfoque de este pasaje se llama Jesús, no es el leproso. A veces nos desviamos, pero ya les dije que Marcos prácticamente no hay que escarbar mucho, está encima. Pero sabemos algo de este pasaje. Noten que el leproso viene a Cristo, que se arrodilla ante él y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Qué palabras tan interesantes. Claramente este leproso, él ya había oído hablar del poder sanador de Jesús, había oído hablar de los milagros, y es por eso que él no viene a Cristo cuestionándole el poder que tenía, sino vino preguntándole por su voluntad, y dijo: si quieres, tú tienes el poder para limpiarme. ¿Sí se da cuenta? Esa es la manera como se acerca. Y es un momento sorprendente, porque lo tiene cara a cara. Este leproso está con el creador del universo, aquel que hizo el mundo perfecto, mirándole a los ojos. Jesús mirando el desastre total que está frente a él, viendo las terribles consecuencias del pecado, el horror que ha traído a este mundo. Ambos frente a frente. Un momento tan extraordinario, cuando el creador de todo está frente a este hombre quebrado, destrozado y sin esperanza, y peor, marginado. Era la paria de la sociedad. Nadie quería ser su amigo. Su familia misma lo botaba, lo echaba, no tenía amigos. Pero ahora está frente aquel que dijo: hágase, y fue hecho. Qué extraordinario, qué imagen de la gracia del Señor para nosotros. Fíjate lo que dice a continuación en el pasaje. Jesús dice que se compadeció. Jesús, teniendo misericordia de él, nos dice, ¿verdad? En realidad, la traducción más literal en este pasaje, misericordia, probablemente no es una buena traducción. Esta palabra que está ahí es mucho más grande que mera misericordia, mucho más. Esta palabra está conectada con una palabra que es la ira. O sea, fíjense esto: misericordia, pero conectada con la ira. Probablemente la mejor manera de poder decir lo que Jesús estaba experimentando en ese momento, mientras estaban mirando al leproso, era una misericordia furiosa, una misericordia airada. Este Jesús mirando a este hombre, mirándolo de manera justa como solamente él podía hacerle, él está enfurecido por lo que la caída ha hecho en este mundo perfecto que él creó. Tenía misericordia del hombre,
pero a la vez tenía ira y coraje y estaba enfurecido por las consecuencias del pecado que había entrado. Jesús estaba furioso por lo que el pecado había hecho en la creación. Y esto se evidencia al ver a este hombre desesperanzado, a este hombre quebrado con esta enfermedad terminal, porque en ese tiempo no tenía cura de hecho. Y es con esa ira que Cristo tiene, que lo mueve a responder. Y permítame decir algo al respecto. Nosotros como cristianos no debemos avergonzarnos de que la Biblia presente a un Dios enojado, a un Dios airado. No debemos de considerar su ira, la ira de Dios, como una especie de, si puedo decirle así, como aquel tío avergonzado de sus características, de sus rasgos, que tiene que vivir un poco escondido para que nadie sepa, y nosotros queremos ocultar porque no nos avergüenzan un poco las características de este familiar. No, no es así, porque yo les voy a decir algo. Usted no quisiera vivir en un mundo gobernado por alguien incapaz de sentir ira. No quisiera usted vivir en un mundo así. Porque si Dios fuese incapaz de enfadarse, ¿sabe qué pasa? No habría justicia y no habría misericordia. La ira, con lo que le ha pasado al mundo, es lo que le impulsa justamente a Jesucristo a poder traer una respuesta a ese hombre sin esperanza. Se podría argumentar que es la ira de Dios y la gracia de Dios lo que lleva justamente a Jesús allá a la cruz. Y en la cruz, sobre los hombros de Cristo, la ira de Dios por un lado y la gracia de Dios por otro lado, es como que se abrazan y se besan sobre esa cruz. Porque toda la Escritura, hermanos, es una historia de ira, ya que Dios, en su justa y santa ira, no va a permitir que el pecado triunfe. ¿Cuántos saben eso? Por supuesto, no va a permitir que el pecado triunfe, sino que se va a mover a través de Cristo para hacer absolutamente todas las cosas nuevas. Así es la ira de Dios. Así que en ese sentido, la ira de Dios, hermanos, es la esperanza del universo. Y así Cristo está experimentando esa justa indignación. Es la ira de compasión, es la misericordia enfurecida, es la ira de la simpatía que le mueve a responder. Cuando vemos esto, quiero que escuchemos lo siguiente. Tu Salvador, tu Señor, se preocupa por todos los efectos de la caída. No por algunos, sino por absolutamente todos los efectos de la caída. Es incapaz en su santidad ser simplemente pasivo. No puede ser neutral, no puede sentarse y dejar que el pecado prospere y que el pecado triunfe. No, Él es un Salvador, Él es un restaurador. Por eso es que hay esperanza, por eso que tú y yo tenemos esperanza. De lo contrario, viviríamos en un mundo desesperanzador. Que cuando viene una situación, o viene una circunstancia, o viene una enfermedad, pues ahí nos quedamos, porque no hay más esperanza. O cuando de repente, circunstancialmente, resbalamos, estamos hablando metafóricamente, entonces nos quedamos porque ya no hay esperanza. Ya pequé, ya pues ya me voy al infierno, entonces mejor me voy. No es así, sino que vemos a un Salvador que se preocupa por cada uno de los efectos que ha traído la caída. Y eso lo vemos en Cristo cuando se enfrenta a esta imagen física del horror, de lo que el pecado ha hecho. Miren esto, lo que Cristo hace a continuación. Es casi
imposible de imaginar para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente le habla a este hombre. No solamente le dice, vas a ser limpio. Sabemos que Cristo tiene el poder para limpiarlo a la distancia. Pudo haber dicho, sé limpio, y en ese momento quedaba limpio. ¿Sí o no? Por supuesto. Con una sola palabra de Él es suficiente. Pero no es este el caso. Lo que hace Jesús, hermanos, es impactante. Y estate atento, porque fíjate, dice que extiende su mano y lo coloca sobre este hombre. Algo que a ningún Galileo se le ocurriría hacer. Está tocando literalmente a este hombre leproso. Y esto, hermanos, es una demostración impactante de su poder. ¿Por qué? Porque Cristo no queda impuro al tocar a este leproso. Es el leproso el que queda limpio por el toque de Cristo Jesús. Ahora bien, no podemos nosotros, hermanos, mirar este relato sin ver en él una magnífica imagen de la obra salvadora de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque todos nosotros somos leprosos espirituales. La enfermedad del pecado nos desfigura a todos. Desfigura nuestros corazones, desfigura nuestros pensamientos, desfigura nuestros anhelos, nuestros deseos. ¿No pasa eso? Por supuesto. Distorsiona nuestras acciones, desfigura nuestras palabras, nos deja cojos, quebrados, quebrantados. Y no hay cura para la enfermedad del pecado en que nosotros seamos capaces de encontrarlo por nosotros mismos. No lo hay. Conduce a la condenación, conduce a la muerte. Y si no fuera por la sangre limpiadora de Cristo Jesús, ¿saben qué? No habría esperanza para ninguno de nosotros. Si no es por el toque de su mano de gracia, no habría limpieza para ninguno de nosotros. No hay nada que pueda para limpiarme a mí mismo. No hay ni material, ni socialmente hablando, filosóficamente, ni psicológicamente, de ningún término hay manera de que yo pueda ser limpio, sino solamente por Jesús. Y es la razón por la que nos encomendamos a su misericordia. Esa es la razón por la que me encomiendo a su poder. Esa es la razón por la que solamente me encomiendo a su gracia y me apoyo en esa sangre que limpia al más vil pecador. Ahí está el Evangelio. Ahí está nuestra esperanza. No en nosotros. Oh, es que fíjense que no se qué. No. Entonces necesitamos de Jesucristo. Qué imagen, hermanos, tan radical de la intervención de la gracia del Señor. Tu Redentor, mi Redentor, no se queda a la distancia. Muchas veces, yo no siento que Dios me contesta, no siento que Dios está conmigo. ¿Y eso qué importa lo que tú sientas? Engañoso es el corazón. Si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. No ha dicho, todos los días tú me sentirás que estaré contigo. Esto es por fe. Vamos, nuestra fe es puesta en Él, no es puesta en lo que nosotros creemos o en lo que nosotros sentimos. Eso no sería fe. ¿Sí? ¿Comprenden la idea? Definitivamente eso no sería fe. Es fe porque le creemos en su palabra, creemos en las Escrituras. Hermanos amados, literalmente, como dicen los muchachos, por su gracia es que toca la oscura enfermedad del pecado. Y es por su gracia que hace lo que está descompuesto y enfermo
vuelva a ser limpio y nuevo. Alabado sea nuestro Salvador. ¡Qué extraordinario! Jesús entonces le da a este hombre dos órdenes. Y las vemos en las palabras de Cristo en el versículo 44. Mira, no digas a nadie nada. Esa es la primera orden. Y la segunda orden es: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahora, el primer mandato ya lo hemos visto hacer a Cristo, pero esta es la primera vez que lo hace a alguien que ha curado de esta manera. Él dice: no se lo digas a nadie. Y cuando lo hemos leído, hemos dicho, le habló rigurosamente, no le advirtió, no se lo vayas a decir a nadie. Ahora bien, quiero que entendamos esto. Cristo no está tratando de mantener su poder en secreto, de ninguna manera. Lo que está tratando de hacer Cristo es de mantenerse Él fiel a su misión. Porque la centralidad de su misión, para lo que Él vino a este mundo, es para predicar el evangelio de las buenas nuevas del reino. Y ese mensaje es: arrepiéntanse y crean. Ya, eso lo vimos también. Arrepiéntanse y crean. Y lo que Jesús, cuando dice que no diga nada, es que no quiere que su mensaje sea interrumpido. Porque Él no va a ser solo el sanador. Él no quiere actuar simplemente como el chamán de la gente, que le pide una cosa y ahí voy, le pide otro, ahí contesto. No, porque entiende que su misión es la salvación. Y es por eso que le ordena a este hombre: no se lo digas a nadie. Ya Cristo, si se quiere, había sido alabado por las multitudes, ¿recuerdan? Hace poquito lo hemos visto. Alabado por las grandes multitudes, y no quiere que esta misión del evangelio sea interrumpida. Y entonces le dice: oye, la segunda, quiero que obedezcas la ley levítica, y quiero que vayas y te muestres al sacerdote, y quiero que hagas la ofrenda que Moisés te exigía. Si usted se da cuenta, Cristo sometiéndose a las leyes, demostrando que Él no vino a destruir la ley, sino que Él mismo las cumplió. Y luego dice algo interesante: no solo eso, sino que hace esto como una prueba para ellos. Cuando le dice: ve y muéstrate a los sacerdotes, lo que Jesús estaba haciendo es confrontar a esos sacerdotes con el poder que Él tenía. Quieren que vean a este hombre que ha sido limpiado. Este es Cristo confrontando a los líderes religiosos de su tiempo con su poder, pero también con su autoridad. Lamentablemente, hermanos, lo que sucede a continuación es difícil de entender. ¿Por qué? Porque después que este hombre ha sido limpiado tan misericordiosamente por Cristo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente desobedece el mandato de Cristo. Es un momento impactante de ingratitud, de egoísmo y de desobediencia. Es difícil, hermanos, de asimilar que inmediatamente después de la orden de aquel que le había devuelto la vida, salga y haga exactamente lo que le pidió que no hiciera. Inmediatamente sale y comienza a difundir la noticia como si eso hubiese sido lo que Cristo le pidió, cuando Cristo le dijo todo lo contrario. Pero a la vez, ¿saben qué? Ese leproso somos tú y yo. Sí, ese leproso somos tú y yo. Porque esa es la imagen de corazones egoístas, desobedientes y rebeldes. Y se necesitaría más que este relato para poder argumentar la poderosa necesidad que cada uno de nosotros tiene de un
gran Salvador. ¿Sabes por qué digo esto? Porque seamos honestos, no siempre te entusiasma la llamada de Cristo. Tú siempre no encuentras alegría en hacer la voluntad del Señor. Tú no vives para la gloria de Él, quieres vivir para tu propia gloria. No siempre te importa que el reino siga creciendo. No te importa. Hay momentos en los que haces el mal y sabes que está mal. Y la Biblia llama a eso transgresión, donde voluntariamente pasas por encima de los límites de Dios. Tal vez tú eres un esposo y sabes que debes nutrir y que debes amar a tu esposa, pero prefieres en ese momento discutir con ella y ganar la discusión. Prefieres ser desagradable con ella que hacer lo que Dios te ha llamado. Tal vez tú seas la esposa que una y otra vez le faltas el respeto a tu esposo, a pesar que sabes que Dios manda que lo respetes. Pero tú prefieres imponer con lo que hay o lo que tienes guardado en tu corazón mentiroso en lugar de obedecer a tu Salvador. Tal vez tú eres un padre y sabes que tú has sido puesto en esa posición única por Dios, donde tú eres el representante de Dios en la vida de ese niño o de esa niña. Y sabes que algo está pasando en el pasillo de ahí de la casa, a lo que Dios te está llamando que vayas. Pero tú prefieres descansar porque estás muy cansado. ¿Prefieres seguir leyendo tu libro, tus revistas, o prefieres seguir viendo tu serie de Netflix o cualquier otra tontería? ¿Ven qué rápido como nuestros corazones son tan egoístas? Tal vez estás tú solo en tu computadora y en el internet estás ahí pasando y buscando algo y empiezas a ir a lugares que sabes que no debes ir. Tú sabes que está mal. No lo haces porque seas ignorante, sino que estás pasando voluntariamente por encima de los límites de Dios. O tal vez algo más cotidiano. Una palabra de chisme. Y sabes que lo que estás haciendo está mal. Y sabes que lo que estás compartiendo con otras personas no deberías estar haciéndolo, no deberías de compartir. Pero como sabes que el poder chismear con alguien te produce cierta adrenalina y te produce cierta emoción de chismear, entonces no te importa lo que la Biblia diga, que lo que no debes hacer. Mire en este momento a este hombre leproso que está representando justamente nuestros corazones. Y mientras el pecado siga viviendo en nosotros, hay esa naturaleza rebelde, hermanos, en todos nosotros. Y al reconocer eso, reconocemos de nuevo que no hay esperanza para nosotros aparte de la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿tú estás corriendo a esa misericordia? ¿Tú estás reconociendo tu necesidad de esa misericordia? ¿Tú estás celebrando esa misericordia? Porque debo hacerte recordar que el pecado tiene graves consecuencias. Y las consecuencias de la desobediencia de este hombre fueron severas. Tal vez no te has percatado de ello, pero mira en el versículo 45, que debido a que este hombre había desobedecido a Cristo y había hablado amplia y libremente sobre todo lo que a él le había sucedido, Jesús no pudo entrar en la ciudad y hacer lo que tenía que hacer ahí, que es predicar el Evangelio. Jesús tuvo que salir fuera de la ciudad, al lugar desolado, al desierto, dice,
y la gente venía hacia él, hacia el desierto. La agenda del Evangelio, el mensaje del Evangelio se interrumpe debido a la desobediencia de este hombre. Sepa esto: en cada momento de tu vida, tú eres parte de lo que Dios está haciendo o camino de lo que Dios va a hacer. Tú no eres una isla. En esta semana, en el lugar donde Dios te puso, yo quiero preguntarte, ¿tú fuiste parte de lo que Dios está haciendo? ¿Estás siendo parte de la obra que Él viene desarrollando con las personas que están alrededor tuyo? Hablo de tu familia, pero también hablo de tus compañeros de trabajo, con los que convives. Este hombre, fíjate bien, está justamente en el medio. Puede obedecer o puede desobedecer. Y él prefiere contar la historia que honrar el llamado del Señor Jesucristo. ¿Qué prefieres tú? Sin considerar que al honrar el llamado de nuestro Señor Jesucristo, tú estás promoviendo el reino de Cristo. Es cierto que este pequeño relato es una imagen de todos nosotros. Estamos desfigurados por el pecado. Somos incapaces de curarnos a nosotros mismos. ¿Saben qué? Solamente podemos encontrar misericordia y esperanza cuando acudimos sola y únicamente a Cristo Jesús y nada más. Porque nosotros debemos reconocernos que somos rebeldes, que preferimos salirnos con la nuestra, que solamente nuestros chicharrones son los únicos que truenan, que nadie nos va a pisar el poncho, dicen ahí. Que encontramos mayor alegría en nuestros pequeños propósitos de nuestro insignificante reino, en lugar de encontrarlos en los grandes movimientos del reino de Dios. Y que nuestra esperanza, hermanos, es su sangre limpiadora. Quiero leer un pasaje que es un himno de celebración que se encuentra en Apocalipsis 5. En el versículo 9 al 10, que dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Habrá un día, hermanos, en que las personas del centro, pero también de la periferia, fueron los términos con los que empecé, del centro y la periferia, que han sido redimidas y limpiadas por la sangre de Cristo, juntos celebrarán por la eternidad esa maravillosa gracia. Los poderosos y los débiles, los ricos y los pobres, los sanos y los enfermos, los aceptados y los despreciados, los que son de renombre o un nombre conocido, y aquellos insignificantes o desconocidos, todos juntos cantando un solo himno: eres digno, porque fuiste inmolado y con tu sangre rescataste a un pueblo para Dios. Y juntos, hermanos, reconoceremos que la única esperanza que ha abierto la puerta de la eternidad es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, y no hay nada más fuera de Él. Que la sangre purificadora del Cordero de Dios es la que quita nuestro pecado, la que quita nuestra lepra, la que nos hace limpios, la que nos hace aceptos ante la presencia del Padre. Y eso es digno de darle honra, de darle gloria y de darle alabanza. Y poder decirle: gracias, Señor,
Porque reconozco que, aunque soy como aquel leproso, porque muchas veces lo leemos y lo vemos como de lejos, ¡ay, aquel leproso de aquellos tiempos! Pero nos olvidamos que ese leproso somos tú y yo, y que necesitamos acudir a Cristo Jesús, el único que puede quitarnos la lepra espiritual de nuestras vidas. Y hoy quiero pedirles que se pongan de pie y que nos acerquemos en oración al Señor, reconociendo justamente quiénes somos y que necesitamos de su gracia sobreabundante en nuestras vidas.